5 minutos del Espíritu Santo. 15 de marzo. Me pregunto si en mi oración personal están realmente incorporadas las tres personas de la Trinidad. Si invoco al Espíritu y me dejo llevar por él hacia Jesús y hacia el Padre. Puedo hacerlo así. Imaginar a Cristo y detenerme a contemplar la herida de su corazón. Reconocer el amor inmenso que se expresa en esa herida. Me amó y se entregó por mí. Así le pido que desde ese corazón abierto derrame en mi vida el fuego del Espíritu Santo. Imagino al Espíritu que brota para mí y penetra en mí desde el corazón de Jesús resucitado. Luego, poco a poco le entrego al Espíritu Santo todas las áreas de mi ser, mis pensamientos, mi cuerpo, mi imaginación, mis deseos, mis planes, etc. Pido que derrame su luz y su fuego purificador en todos los detalles de mi existencia y que me haga más parecido a Jesús en mis reacciones, palabras, actitudes, etc. Después, le pido la gracia de entrar con confianza en el corazón de Cristo para que allí se sanen todas mis heridas, se sacie mi necesidad de amor, se llenen de luz y de vida todas las cosas buenas que pueda haber en mí y se quemen todas las semillas del mal. Sintiéndome profundamente unido a Jesús, digo la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, tratando de expresarla con los mismos sentimientos que tiene Jesús hacia el Padre y dejando que el Espíritu grite en mí, Padre. Autor, Cardenal Víctor Manuel Fernández.